hablando del género literario. Muy bien. Bienvenidos a la clase de las epístolas generales. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del género literario. Cuando ya hablamos del género, como ustedes saben muy bien, estamos hablando de formas literarias. El texto es un texto literario, es una obra literaria. Y como es una obra literaria, se ha escrito en diversas formas. Desde lo más básico, cuando hablamos de formas literarias, por ejemplo, hablamos del género narrativo, que tiene que ver con una característica de narrar eventos a partir de un momento y de un espacio geográfico determinado, suceso de eventos, tramas, para llegar a una conclusión final. Tenemos un género poético, que tiene un marcado énfasis, ya no es en prosa, son en versos, y un marcado énfasis en los sentimientos. Los poetas expresan sus vivencias, esas son características del género poético. El género dramático, donde se escribe a partir de diálogos. Entonces, los géneros, del punto de vista de la literatura, pues son formas, son estilos que le dan una belleza al texto, ¿no? Una belleza literaria al texto. Pero dentro de esta característica hay subgéneros también, hay otras clasificaciones propias dentro de cada género. Y además de eso hay figuras literarias, que son lenguajes figurados, que se usan mucho en la literatura, ¿no? Para expresar pensamientos a través de un estilo, ¿no? Un estilo literario figurado. Y en el texto bíblico, encontramos también, pues, además de los géneros más comunes, que son el narrativo, el dramático, el poético, el lírico, encontramos otra clasificación, pues algunos llaman subgénero, ¿no? Como el género epistolar, ¿no? Género o subgénero, le llaman algunos, epistolar. Género porque existen muchos documentos en las épocas antiguas donde se desarrolló como toda una forma de comunicación pública, en un primer momento privado, luego público, y dentro de esa categoría, pues también se subdivide. Entonces, el género literario nos permite, en un primer lugar, entender qué tipo de texto estoy leyendo. Eso es lo importante. Y a partir de ahí, poder desarrollar ciertos métodos de investigación del texto, porque ya estoy reconociendo que el texto tiene ciertas particularidades, ciertas características propias que lo diferencian de otro documento, ¿no? Entonces, cuando ya yo reconozco el género, el tipo de texto, el tipo literario de texto, ya puedo aplicar ciertas reglas de interpretación. Eso es importante. Entonces, en un primer momento, reconocer el género, el tipo de texto. Y por otro lado, que el género literario nos permite también entender cómo el autor desarrolla sus pensamientos en el texto. Esa es la otra parte importante en el género literario, ¿ya? Dos cosas básicas. Conocer, uno, el tipo de texto. Y dos, cómo analizar cómo el autor desarrolla sus pensamientos en el texto. Eso lo básico en un análisis del género literario. Bien, entonces, respecto a las epístolas generales, las tres epístolas paulinas generales, Timoteo y Tito, básicamente se dividen pues en tres partes desde el punto de vista del género epistolar. Saludos, cuerpo y despedida, ¿no? Y el cuerpo que tiene la mayor extensión, el saludo y la despedida son las porciones más cortas. Pero es la estructura básica del género epistolar. Y ya que estamos aquí observando en la pantalla el género, la estructura, disculpen, del texto, quiero decirles algo aquí. Hay una característica interesante que observamos en esta parte. ¿Ya? A ver, en 1 Timoteo, en la versión Dios habla hoy, Pablo, apóstol de Jesucristo. 2 Timoteo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Tito, carta de Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. En los tres textos se identifica como autoridad enviada de Jesucristo. ¿Es significativo? Sí, porque Pablo
En todas sus cartas parte desde una percepción teológica. Él recibió el mensaje de Dios por revelación divina, ¿correcto? Y el mensaje que él recibe es un mensaje dado por Jesucristo mismo. Y esto es un énfasis que ustedes van a encontrar siempre en sus cartas. Ahora, el énfasis también lo encuentran en la segunda frase, enviado por mandato de Dios, en 1 Timoteo. Enviado por voluntad de Dios, de acuerdo con la promesa de vida que se obtiene por medio de Cristo Jesús, en 2 Timoteo. En Tito, enviado por él para que los elegidos de Dios lleguen a la fe y al conocimiento de la verdad que se encuentra en nuestra religión. Entonces, es autoridad y es enviado. Esto es muy, repito, es muy significativo, esta introducción por el contexto, por la problemática de la comunidad de Creta y la comunidad de Éfeso, al parecer, que es la comunidad que va a recibir. Se presenta con cierta autoridad espiritual desde el inicio en su saludo, ¿no? Bueno, el cuerpo lo vamos a ir observando. La despedida, pues, que es corta, una tercera parte de la estructura. Ahora, ¿qué tipo de epístola estamos aquí teniendo? Es una literatura de exhortación. Es una epístola de exhortación. A diferencia de la epístola de Romanos y Gálatas. Aquí estamos frente a una característica donde el autor se dedica a exhortar. El objetivo de esta carta, 1 Timoteo y Tito, básicamente, lo dijimos ayer, 1 Timoteo se escribe aproximadamente por la década de los 60, 63. Pablo está libre, pero 2 Timoteo se escribe por la década de cerca de los 63, cerca de los 70 más o menos, de 67, de 70 hasta, se brega con esos años y está detenido, está preso. El objetivo de esta carta, 1 Timoteo y Tito, es transmitir dos cosas: el saber hacer y el saber vivir. ¿Ya? Es básicamente el objetivo. Es decir, saber qué cosa. Saber hacer. O sea, características, requisitos para nombrar líderes. Saber nombrar líderes. Condiciones que debes observar para nombrar a los líderes. ¿Ya? A los líderes de la comunidad, correcto, de la comunidad. ¿Correcto? Saber vivir. Un énfasis de la ética, del comportamiento ético de los miembros, independientemente de su edad, sean adultos, sean jóvenes, sean señoritas, sean viudas, un énfasis de un comportamiento ético. Entonces, por un primer lado, el objetivo es transmitir una exhortación, instrucciones exhortativas sobre un saber tomar decisiones, un saber comportarse, un saber vivir como comunidad. ¿Correcto? Entonces, y este objetivo, que estoy yendo a lo más básico, se basa en notas autobiográficas. Es decir, el autor se identifica como el modelo, Pablo, y cita algunos pasajes de su vida. Da algunas recomendaciones personales, cita algunos ejemplos de su vida. Y en algún momento, algunas liturgias tradicionales, por ahí se citan, ¿no? Entonces, desde el punto de vista literario, se ha observado que 1 Timoteo y Tito tiene cierta semejanza, algunas características muy similares a las cartas administrativas de la época. Ya está haciendo una comparación del punto de vista literario con documentos de la época.
hay cartas que los funcionarios enviaban a su representante de provincia, y dentro de esas cartas se observa cómo los funcionarios de pronto indicaban responsabilidades del destinatario y cualidades que debían poner de manifiesto, ¿no? Se nota eso en algún otro documento. Y de ese sentido, pues, manejan cierta semejanza con 1 Timoteo y Tito, Pablo presentándose como como una autoridad, ¿no? Dando sus recomendaciones respecto a las responsabilidades que debe tomar el líder en la comunidad y las cualidades que debe demostrar, ¿no? Funciones y cualidades que debe demostrar. En eso se asemeja mucho 1 Tito con unas cartas administrativas encontradas en la época, ¿ya? Bien. ¿Qué otro aspecto encontramos en las cartas? En 2 Timoteo. También es una literatura de exhortación y sobre todo encontramos un poco más de peso exhortativo porque es una carta que el autor escribe ya desde la prisión, al parecer de Roma. Es un testamento que tiene mucha similitud con documentos de discurso de despedida, ¿no? De la época, ¿no? Se ha encontrado en los testamentos antiguos que de una persona que va a morir, de pronto acostumbraban a transmitir pues a sus hijos herencia de experiencias, ¿no? De experiencias, y por otro lado, también se sabe que dentro del género del judaísmo, en el periodo de la helenización, hay documentos donde demuestra la preocupación por la tradición. Es decir, los rabinos, al observar de que en ciertas comunidades, por influencia de la helenización, se corría el riesgo de perder la formación tradicional, pues emitían documentos de exhortación para permanecer la doctrina que ellos recibieron, ¿no? Como un legado. Y esas son características muy similares que encontramos también en 2 Timoteo, ¿ya? Elemento del testamento, ¿qué es lo que encontramos en 2 Timoteo? Un énfasis de cuidar la doctrina, le llama el depósito y doctrina que hay que cuidarla, ¿no? Y que esta doctrina se tiene que transmitir a otros, ¿no? Que se tenga cuidado con las predicciones de los falsos doctores y que de pronto se tenga en cuenta al autor como modelo a imitar, ¿no? Y evitar finalmente malos ejemplos. Entonces, hay un énfasis aquí de una teología práctica, ¿ya? Una teología práctica. Quiero aquí detenerme un ratito. A ver, cuando hablamos de la división de la teología, de la división del campo de estudio de la teología, pues una cosa es la teología bíblica. Cuando hablamos de teología bíblica, estamos hablando de un análisis del pensamiento teológico en la Biblia, en su época, y de cómo los autores entendieron la revelación divina en su época. Otra cosa es la teología histórica. Cuando hablamos de teología histórica, estamos hablando de cómo la iglesia a través de la historia ha venido interpretando la Biblia y por consecuencia, como consecuencia, yendo formulando doctrinas cristianas que surgen en el devenir de la historia. Y otra cosa es la teología dogmática. La teología dogmática ya tiene que ver con la posición institucional, la posición que la cierta iglesia asume sobre un tema específico, un tema doctrinal específico. Pero también hay la teología práctica, pues, que tiene que ver con cuestiones administrativos, de conducta, de ética, ¿no? Entonces, las cartas generales, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, tienen que ver con esta característica de una carta de exhortación, pero en una teología práctica, pero fundamentada en una teología bíblica, ¿ya? Hay un fundamento teológico bíblico para desarrollar una teología práctica, ¿correcto? Esto es importante también explicarlo. Bien, hasta aquí, ¿preguntas?
Hasta aquí, entonces, si no lo hay, vamos a continuar entonces con el bosquejo. ¿Ya? Resumo entonces, para que quede clara la idea. Daniel Marguera considera que desde el punto de vista literario, las cartas generales paulinas pertenecen a una epístola de exhortación, ¿correcto? Y se divide en dos partes. De pronto, similar a una carta administrativa, donde se da una orientación al líder de cómo debe ejercer sus funciones, cómo debe nombrar líderes, cómo debe dirigir el comportamiento ético de los miembros en la comunidad, y a partir de ahí usa un estilo muy similar a las cartas administrativas de la época. Y por otro lado, según de Timoteo, pues que tiene que ver con una carta de exhortación, también una literatura de exhortación, similar a un discurso, un testamento de despedida, ¿no? De pronto, donde hay un énfasis de guardar la doctrina, de saber transmitir el mensaje que ha recibido, de tener cuidado con con falsos maestros, de considerar al autor como el modelo a imitar y de evitar malos ejemplos, muy similar a documentos de la época que se escribía para preservar las tradiciones religiosas en la comunidad hebrea, y también muy común en documentos donde los antiguos, antes de morir, transmitían a sus hijos herencias de sus experiencias y ejemplos de su vivencia, ¿no? Muy típico en la literatura antigua. Respecto al bosquejo, generalmente los bosquejos están trabajando en los comentarios, pero me gustaría decir algunas cosas aquí como recomendación. Ustedes pueden elaborar sus propios bosquejos y es importante que ustedes aprendan a elaborar sus propios bosquejos. Aquí ustedes tienen una especie de dos columnas. El bosquejo a la derecha, que lo he copiado de Hendrickson, y a la izquierda, pues algunas ideas puntuales que yo he ido resaltando en cada capítulo para ir desarrollando el pensamiento del autor, ir captando cómo el autor desarrolla su pensamiento, que es la otra parte de cómo analizar el texto del punto de vista literario. ¿Ya? El capítulo 1, el saludo, yo noto un aspecto interesante aquí. Yo tomo nota acá y digo, bueno, se identifica como el enviado, pues, ¿no? Por mandato de Dios. Es interesante. O sea, Pablo se identifica como apóstol, como una autoridad espiritual, pero que es enviado por mandato, ¿ya? Y de pronto en el versículo 1, él de pronto aquí, a ver, él en el texto manifiesta su propósito. Vamos viendo la Biblia rápidamente, ¿ya? Porque me gustaría resaltar este aspecto de cómo ir analizando el desarrollo del pensamiento del autor. Se identifica como apóstol, por mandato de Dios. En el 5, de pronto, él habla acerca del propósito de su enseñanza. Y él dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, el propósito de este mandamiento, él habla de un mandamiento, presenta su mensaje como mandamiento, y el punto principal de este mensaje mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Introduce como una confrontación del carácter y comportamiento de los falsos doctores, que es un comportamiento totalmente diferente. ¿Correcto? En el versículo 15, de pronto hace énfasis de lo que es la palabra fiel. Usa el término palabra fiel, ¿correcto? Ahora, cuando él usa la palabra fiel, ¿qué es palabra fiel para Pablo en el texto? Palabra fiel le llama a este mensaje. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el primero. En el primer capítulo, entonces, observamos que a grandes rasgos, que él
se presenta como enviado, cuyo mensaje tiene un propósito de amor y el centro del mensaje es la salvación para el mundo, ¿no? Que Jesucristo vino a salvar al mundo y Él se presenta como el primero, como el arquetipo, el primer salvado en el texto. Entonces, es la característica de este primer capítulo. En el segundo capítulo del bosquejo, encontramos instrucciones sobre el culto, instrucciones sobre la oración. Y dentro de este aspecto, antes de avanzar, me gustaría aquí detenerme, que yo le dije ayer, ¿encontramos este pensamiento paulino aquí de las otras cartas? Sí, justamente este, versículo 15 que acabo de leer. Este pensamiento de que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, este es un pensamiento que también lo encuentras en otras cartas, en las otras cartas paulinas. Y esto nos permite entender que estamos frente a un pensamiento paulino, ¿ya? En el capítulo 2, donde de pronto se habla, empieza en el versículo 1 con un término de exhorto, ante todo que se hagan rogativas. Bueno, hay un llamado de atención, una exhortación a interceder por todas las personas, por las autoridades, y en ese sentido, de pronto, él habla de la manifestación de Jesucristo como hombre, que se manifestó a su debido tiempo. Y esta parte es interesante porque dentro del pensamiento paulino aquí, se trata de sentar la idea clara de que Jesucristo vino como humano frente a la corriente gnóstica que dudaba de la humanidad de Jesús, ¿correcto? Entonces ya notamos cómo hay pinceladas de su teología, ¿correcto? Muy bien. En el versículo 15, notamos aquí, termina el capítulo 1, después de dar instrucciones sobre la oración, el culto, instrucciones para las mujeres, de pronto cómo deben de vestirse decorosamente para el culto, cómo deben demostrar cierta ética para un momento especial. De pronto termina con una declaración, pero se salvará, al respecto a la mujer, se salvará engendrando hijos. Este versículo ha generado debates e investigaciones en estos últimos épocas. Y una de las preguntas que se ha hecho es si Pablo fue misógino. O sea, misógino significa pues si tuvo algún problema con las mujeres, si él tenía cierta actitud negativa con las mujeres. Y los teólogos conservadores dicen, no, no es que Pablo haya sido misógino, pero es un tema de investigación en muchos trabajos, ¿ya? Pero la conclusión es que no, que Pablo nunca, no tuvo este tipo de problemas, sino que son recomendaciones que Pablo da debido a situaciones específicas en su momento. Entonces, en el primer capítulo encontramos que se presenta como el enviado de Dios, es una autoridad espiritual, enviado de Dios, Cristo mismo, y el propósito de su enseñanza está basado en el amor, cuyo tema principal es la salvación. Jesucristo vino a salvar al mundo. Luego hay instrucciones de cómo desarrollar el culto y un énfasis por ahí encontramos de la naturaleza humana, de la venida de Cristo como hombre a la tierra. Bien. El capítulo 3 encontramos características de requisitos para nombrar obispo. Buen testimonio. Entonces, a partir de ahí, estamos frente a una teología práctica. Recomendaciones de un buen testimonio, que sea capaz para enseñar y bien preparado. ¿Por qué? Porque hay un interés de que la enseñanza que Pablo ha transmitido a Timoteo, pues se transmita de manera correcta, ¿no? Muy bien. Entonces, pero no solamente requisitos, a ver, ¿me están escuchando? Estoy recibiendo comentarios de que hay problemas con la línea, creo.
¿Me Pastor, están? yo no tengo problemas, le estoy escuchando claro. Ok, ok. Entonces, bien. Sí, le estamos escuchando claro, pastor. No, no tengo problema. Perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, en el capítulo 3 lo que observamos es eh, recomendaciones para nombrar obispos. El obispo, ojo que se usa un singular ahí, eso es un tema de análisis también. El obispo. Buen testimonio, apto para enseñar y bien preparado. ¿Por qué? Porque Pablo quiere asegurar que la enseñanza, el mensaje, la verdad, la doctrina que él está transmitiendo a Timoteo y que Timoteo está transmitiendo, pues se transmita de generación en generación de manera que no se distorsione frente a las herejías del momento. Entonces, hay un cuidado en ese sentido. De igual manera, pues para el nombramiento de diáconos, ¿no? Para el nombramiento de diáconos, lo mismo, buen testimonio y probados. Hay que probarlos. ¿Por qué hay que probarlos? Mire, hay un detalle aquí. Hemos observado en la historia del cristianismo que frente a persecuciones y a diversas herejías, había creyentes pues que no garantizaban una fidelidad. Por ejemplo, cuando los 3 primeros siglos de persecución, muchos creyentes no soportaron y renunciaron a la fe. Y cuando en el año 311 se dio esa libertad de culto, muchos creyentes que habían renunciado a la fe, pues nuevamente volvieron al cristianismo. Y los que se habían mantenido, pues dijeron, no, ahora tenemos que probar la fe. Y entonces esa experiencia también se dio en el siglo IV y aparece como proceso de formación y de probar la fe, el catecumenado, ¿no? Que era un proceso de formación para ver si el creyente realmente había aceptado de convicción o no. Entonces, y esa experiencia se ve también aquí en esta comunidad, ¿no? La importancia de probar la fe frente a los desafíos, los retos de las herejías de la época, ¿no? Y eso incluía a las mujeres también, porque se observa que las mujeres también estaban siendo confundidas en ese momento, ¿no? Ahora, otro aspecto interesante que observamos en el capítulo 3 es lo que dice el versículo 16, hablando de la doctrina. Hay pinceladas de la doctrina de Pablo. Es una doctrina que se basa en la salvación para la raza humana, sin exclusividad alguna. Ese es un punto fundamental. Y esa doctrina es sana para Pablo. Es dada por Cristo y es especial. Y le llama misterio de la piedad. O sea, hay pasajes donde pone énfasis de ese mensaje que él recibe. Y en el 16, de pronto dice, capítulo 3, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto en los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto es un poema que Pablo inserta aquí para hablar de la gracia. Es un misterio realmente, que la salvación para el ser humano es un misterio y empieza entonces hablando de ese misterio que fue manifestado en carne. Otra vez, el autor está incidiendo en la naturaleza humana de Jesús para contradecir el tema gnóstico de la época, ¿no? Que de pronto estaba influenciando en la iglesia. En el capítulo 4, pues, hay una instrucción acerca de los problemas que está experimentando la iglesia en su momento, la comunidad, y que de pronto esto va a ir en aumento. ¿Qué pasaba con estos judaizantes? ¿Cuáles son los problemas o las doctrinas y enseñanzas que estaban estableciendo en la comunidad y que estaban en contra de la enseñanza de Pablo? Uno, prohibían casarse. Es decir, porque querían mantener ese exclusivismo. Y a partir de aquí, algunos eruditos han mencionado de que de pronto la comunidad, pues, judaizante, no estaba pensando tanto en esa iglesia, pues, como Pablo, sino que solamente en una iglesia
donde los gentiles se hagan miembros de la comunidad judía, ¿no? A través de la circuncisión, a través del rito. Entonces, hay dos formas de entender la iglesia en esa época. Uno desde el punto de vista judaizante y otro desde el punto de vista más liberal o más abierto, como Pablo lo está presentando, ¿no? Sin ningún exclusivismo judío. Entonces, se cita por ahí algunos temas que los judaizantes están tratando de enseñar a los miembros de la comunidad. Prohibían casarse, abstenerse de ciertos alimentos, y el consejo es pues desechar ese tipo de tradiciones, ¿no? El consejo de Pablo es desecha esas tradiciones, ya son tradiciones, eso ya no es relevante en este contexto, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que manda? ¿Cuál es lo relevante aquí entonces? En el versículo 9, otra vez, el tema de fondo, el tema teológico de fondo, en el versículo 9, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Otra vez el autor cita. ¿Qué cosa? Su doctrina fundamental, la salvación de Dios en la persona de Cristo para todos, sin exclusividad alguna. Notan ustedes cómo del capítulo 1 viene como pincelada, tocando su tema, dando consejos de ética, de moral, confrontando ciertas doctrinas que están insertando, que se está influenciando ciertas herejías, pero como pinceladas, él manteniendo la doctrina de la salvación, que es el punto principal. Es una doctrina soteriológica, ¿no? Que notamos en este bosquejo, ¿correcto? Muy bien. Y otro aspecto interesante que también Pablo cita aquí en el capítulo 4 es el consejo, exhortación a Timoteo de no descuidar el don que hay de ti y ten cuidado de la doctrina. Pero ¿cuál es esa doctrina? Básicamente, o sea, dentro de todos los temas doctrinales que Pablo que ha tocado en todas sus cartas, uno de los que estamos notando hasta aquí es el tema de la gracia y la salvación de Dios para toda la raza humana, sin exclusividad alguna por el amor de Dios, ¿no? Y eso notamos hasta aquí en los 4 capítulos como pinceladas que lo viene desarrollando, ¿correcto? Bien, entonces llegamos al capítulo 5 y en el capítulo 5 el autor desarrolla exhortaciones sobre conducta ética, recomendaciones respecto al trato el trato en la comunidad, según la edad y condición social, empieza a aconsejar el trato con los adultos, con el anciano, con las jóvenes, con las viudas. Hay consejos de ética para desarrollar un buen testimonio como comunidad. Entonces, y una vez más, otra pincelada, evita prejuicios, ¿no? Desarrolla un comportamiento ético y evita prejuicios. Como lo dice en el versículo 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Muy bien. Finalmente, en el capítulo 6, respecto a la condición social de la época de la esclavitud, Pablo no cuestiona eso, al contrario, aconseja y exhorta de que los siervos esclavos pues respeten y se sometan a sus amos, independientemente de si son cristianos o no, deben someterse y deben honrarlos, ¿no? Finalmente evita confrontaciones y la esperanza, hay una esperanza. El capítulo 6 me parece interesante resaltar el versículo 14 y 15, donde dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí me quiero detener algo. Aquí ya está hablando de otro tema doctrinal. Primero, pinceladas sobre la soteriología como fundamento, ¿correcto? Pero aquí toca una pincelada sobre su escatología. Y cuando leemos este texto escatológico y comparamos con las otras cartas, hay una variante de pensamiento. Que cuando ustedes leen en las otras cartas, dice, hablando de la venida de Jesús, luego nosotros los que vivimos, recuerden ese texto, ¿no? Luego nosotros los que hayamos quedado. Entonces,
Lo que observamos es que algunos críticos dicen, Pablo se equivocó. Lo que observamos es que Pablo, la comunidad de aquella época, entendía que estaba viviendo los últimos tiempos y que Jesucristo vendría, o sea, la parusía, se manifestaría en esa época. O sea, los discípulos no pensaban literalmente que iban a morir, sino que ellos esperaban el retorno. Pero muchos empezaron a morir y Jesús no venía. Y Pablo cita en un momento, nosotros los que hayamos quedado, correcto, te está describiendo literalmente que está esperando. Pero aquí viene un detalle. El tiempo está cambiando, la iglesia está creciendo, muchos discípulos han muerto, Juan por ahí todavía queda como último sobreviviente y Jesús no viene. Y Pablo llega a entender entonces que la venida no es tan cerca como se pensaba, sino que esa venida, esa parusía, todavía va a tardar. Y como va a tardar, es interesante ver cómo en esta carta, que representa un periodo de la iglesia de la década de los 60 para adelante, ya mira la venida no como una venida inmediata, sino que todavía va a demorar. Y entonces ya es más prudente en esta carta y dice, en esta parte dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Correcto? Porque la aparición ya no está, no se escribe con tanta precisión de ese momento, sino que ya se escribe como una venida que se espera y que no se sabe con claridad el momento. ¿Preguntas al respecto del bosquejo? Estoy desarrollando esta forma como un ejemplo, primero porque quiero darles algunas ideas que yo he captado del texto, y segundo como ejemplo de cómo ustedes pueden elaborar su bosquejo, leyendo el pasaje, acompañándose de un bosquejo y al costado ustedes resaltando ideas principales, ¿correcto? Esa es una buena práctica de cómo ir desarrollando el pensamiento del autor, cómo ir entendiendo el pensamiento del autor, ¿ya? Bien, bosquejo en segunda de Timoteo. Al parecer se escribe desde la prisión, segunda de Timoteo. ¿Ya? Y una vez más, en el primer capítulo, en el saludo, se identifica como el apóstol, la autoridad, eso ya lo vimos, por la voluntad de Dios y según la promesa de la vida. O sea, hay una promesa de vida, hay una voluntad divina y yo soy el enviado, yo soy el por voluntad divina, ¿correcto? Bueno, entonces un consejo a Timoteo de avivar el fuego. Noten que esta carta hay que leerla entendiendo que el autor está preso y hay un discernimiento del final de su ministerio. Él siente que su ministerio está llegando al final, está confrontado con la muerte, está confrontado con la problemática de la iglesia. Aquí me quiero detener y dar este marco que parece importante, histórico. Pablo es el patriarca de muchas comunidades. Ha recorrido el Mediterráneo de Asia Menor, de lo que hoy es Turquía, y ha fundado muchas iglesias. Y es consciente de la problemática de la iglesia en la década de los 60. Y él es consciente de que hay muchas cosas que no están bien, que hay problemas por definir doctrinas fundamentales. Tiene enemigos que de pronto le han ido cuestionando su liderazgo, su ministerio y su doctrina. Ojo lo que estoy diciendo, su doctrina, porque él lo presenta así, como la doctrina que él recibe de parte de Dios, ¿no? Y esto es lo que yo tengo. Entonces está preocupado como un patriarca de la comunidad, de la iglesia en aquella época. Y Pastor, sí, disculpe, pero su audio está que falla. ok. Pastor, se está ahí un poquito... El audio está fallando, pastor. Oh,
¿Desde qué momento